están todas las respuestas marcadas ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pide aquí el enunciado falso, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden que cómo se realiza una suma de vectores, realmente es sencillo, simplemente ustedes lo que buscan es que cuando tenga un vector, por ejemplo, qué sé yo, un vector A, ¿ya? Y a este vector le sigue un vector B, entonces esto es un vector A más B, ¿no? El resultado de esto es el vector A más B. ¿Y cuál va a ser el vector A más B? Justamente aquel que inicia justo donde empiece A y termina B. Ese es el vector A más B. Y si llamamos a ese vector, le damos un nombre, podemos decirle que ese vector, vamos a darle el nombre de C. Entonces ahí yo puedo decir que A más B es igual al vector C. Y esto es una ecuación vectorial, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, esto lo puedo modificar de acuerdo a como yo quiera. Puedo decir, qué sé yo, A más B menos C es igual a 0, ¿no? O puedo simplemente tanto A como B moverlos al otro lado. Por ejemplo, 0 menos A menos B es igual a menos C, ¿no? Perdón, a más C sería en este caso. Entonces, observen cómo esto se convierte en una ecuación que pueden modificar al gusto que ustedes quieran, a cómo esté vista aquí. O sea, aquí les dan un gráfico, ¿ya? Y bueno, este gráfico les indica un montón de cosas, un montón de operaciones vectoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, en este punto, acá llega este vector de acá, ¿no? El vector A no veo bien dónde llega, este llega hasta acá, ok, este también llega hasta acá, este parece que llega acá, ajá, llega así. Ahí tengo A, B, C, D, E, F. Entonces, con todos esos gráficos, nosotros podemos definir cuál de estas es la falsa, ¿no? Aquí me piden la respuesta que es falsa. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la primera, dice A más B menos C. Entonces, ¿cómo empiezan? Seguimos el camino de A. Entonces, de donde termina A, empieza B. Correcto, está bien decir A más B. ¿Ya? Y luego donde termina B, termina también C, ¿no? Entonces, si quiero seguir el camino de B, continuar con C, pero C, como está la flecha, está topando con B, entonces ahí sería menos C, ¿ya? Después de que llego hasta C, llego hasta acá, y ahí nuevamente otra vez empieza E. Entonces, bueno, aunque aquí solo me dice A más B menos C más D, entonces lo que voy a continuar es hasta D. Sería A menos B más C. Ya, y donde termina C también inicia D. Entonces está bien poner D, no hay ningún problema. Y donde termina D es justamente donde empieza A. Entonces si se dan cuenta ahí se cierra el círculo. Bueno, no el círculo, sino el polígono. Empiezo aquí, voy por acá y subo donde empecé. Entonces ahí ya termina 0. Este está bien, ¿ya? Y así pueden ir viendo el resto, ¿no? Por ejemplo, otro, otro sería simplemente empiezo en A, ¿no? Positivo. Ahora, si quiero seguir el camino, fíjense que dice A menos F menos E menos D. Entonces, podría de A, continúo con F, ¿ya? A positivo y F viene hasta acá. Pero fíjense que F realmente lo correcto aquí es poner A, porque empiezo en A, y donde termina A también empieza F. Entonces ahí lo correcto no es poner A menos F, sino lo correcto es poner A más F.
Si quiero seguir el mismo camino, pues me correspondería seguir por el lado D. Y fíjense que en el lado D, cuando quiero seguir por E, me topo con la flecha de E. Entonces, ahí sí, lo correcto es poner menos E. Entonces, sigo por el lado D, subo, y ahí justamente empieza D. Entonces, D también sería positivo, ¿ya? Y cuando subo hasta D, pues ahí sí se acaba, se cierra el polígono. Y ya sería todo esto, pues igual a cero, ¿no? Entonces, ¿por qué es falsa esta? Justamente por estos dos errores, ¿no? Tiene F negativo y tiene D negativo también acá. Y pues lo correcto es que ambas sean positivas. ¿Ok? Listo, entonces eso en la parte de vectores. ¿Ya? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda en esta parte. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos al siguiente. A ver, ¿qué dice el siguiente? El siguiente, uno de vectores también, ¿ya? Y esto, pues, bueno, aquí nos indican tres vectores. El vector A, que tiene un ángulo de 20 grados. El vector B, que forma este ángulo de 50 grados con el vector C, con el vector A, perdón. Y el vector C, que forma un ángulo recto, ¿no? Con el vector B. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice A punto B punto C es igual a cero. Ah, bueno, y aquí nos pide, es correcto afirmar que, ¿no? Entonces, aquí nos tenemos nosotros tres enunciados, primero, segundo y tercero. Entonces hay que verificar cuál es el que es correcto, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, aquí hay puros productos puntos, ¿ya? Producto punto, producto punto, producto punto. Entonces, vamos a recordar primero qué es un producto punto. Un producto punto, ¿ya? Es un dato cuyo valor nos indica nos puede dar pistas de algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el producto punto entre dos vectores es igual a cero? Lo que decimos es que el ángulo que se forma entre esos vectores es 90 grados, ¿ya? Cuando el producto punto es igual a cero, el ángulo que se forma entre los dos vectores es 90 grados. Por acá, ¿qué pasa cuando el producto punto es mayor que cero? Ahí decimos que el ángulo que se forma en esos dos vectores, em, a ver, cuando es mayor que cero, decimos que el ángulo parece que era menor que 90 grados. Ya, ahorita les verifico eso. Y acá, con el producto punto, era menor que cero. Decimos que el ángulo es mayor que 90. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí, ¿qué podemos sacar, no? Por ejemplo, tenemos esto, producto punto entre A con B con C, es igual a cero. Ya, ahora, esto de aquí realmente, esto es falso. Ya, definitivamente falso. Aquí no tengo que analizar mucho porque el producto punto solo puede hacerse entre dos vectores, no entre tres. O sea, eh, el producto punto de tres vectores no significa nada, es algo un poco absurdo verlo, a no ser que aquí haya un signo de agrupación, ¿no? Por ejemplo, que sea algo así, ¿ya? El producto punto de A con B es agrupado y el resultado de eso, punto con C, aunque no, ni siquiera así, ¿verdad? No tiene sentido decir esto. El producto punto, solo se lo puede hacer entre dos vectores. Producto punto, solo entre dos vectores. ¿Ok? No tiene sentido hacer esto. Está mal. Entonces, esto puede decir que es falso.
no importa el valor al que sea igual, es falso. Ya vamos a esta, ¿no? A punto B es mayor que cero, entonces a eso es lo que me refería, ¿no? Eh, Cuando tenemos que el producto punto entre dos vectores, en este caso entre el vector A y el B, me dice que es un número mayor que cero. Ahora, aquí tenemos que el ángulo que se forma entre A y B, ya este ángulo de aquí que se forma es, es 50 grados, ¿ya? Entonces me dice, ¿cuál es la regla que yo tengo aquí? Que cuando el producto punto es mayor que cero, el ángulo es menor que 90 grados. Y eso, en este caso, es 50. Ahora déjeme confirmar bien eso del producto punto. Producto punto mayor que cero. Em, ya a ver, aquí dice si el producto escalar, si el ángulo entre A y B es menor que 90 grados. Ok, el producto punto será positivo, mayor que cero, ajá. Ajá, correcto, muy bien, ya. Entonces, si el ángulo entre A y B es menor que 90, el producto punto será mayor que cero. Sí, está bien, de hecho, correcto. Esto está bien. Ya, entonces en este caso nos dice em, que el producto punto de A con B es mayor que cero. Y en este caso, esto está bien, de hecho. Esto está bien. Ujú. Aquí dice solo 1 y 2 son falsos, ya. Y la última, 2 y 3 son verdaderos. Solo 2 y 3 son verdaderos, solo uno y 2 son falsos. ¿Quién me pide afirmar la correcta? A ver, el producto punto entre B y C, esto, pues obviamente esto sería verdadero, porque lo que estamos diciendo es que cuando el producto punto es igual a cero, el ángulo entre ellos que se forma es de 90 grados, un ángulo recto, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, esta es verdadera. La que me queda duda es la segunda, porque aquí está marcado que solo uno y 2 son falsos, pero realmente este vector A con B o A punto B no debe de ser mayor que cero. O sea, sí está bien que sea mayor que cero, porque el ángulo que se forma entre ellos em, es de 50. Ah, no, 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 perdón. A ver, ya, sí, es que aquí hay un error de interpretación, ya. A ver, realmente el ángulo que se forma entre A y B no es de 50, ¿ya? ¿Cómo se mide el ángulo aquí? A ver, para medir el ángulo, realmente lo que hay que hacer es que ambos vectores deben salir del mismo punto, ¿ya? Entonces, realmente el vector C con el vector B sí están formando un ángulo de 90, pero es porque el vector C debo ponerlo desde el mismo punto donde sale el vector B. Por ejemplo, si lo pongo así, si el vector C lo muevo y sale desde el mismo punto donde está el vector B, de donde sale el vector B también tendría
un ángulo de 90. Entonces, aquí se va a formar un ángulo de 90. No hay ningún problema. Por eso la C, el tercer enunciado es verdadero. Pero, ¿qué pasa con el vector B y el vector A? Lo que debo de hacer es que al vector A o al vector B, cualquiera de los dos, debo ponerlos como que salen del mismo punto. Entonces, lo que voy a hacer es que a este vector A lo voy a mover, digamos como que lo subo en el mismo sentido, obviamente. Y voy a moverlo un poquito más arriba, como para evidenciar que están saliendo ambos desde el mismo punto. El vector A sale desde el mismo punto que el vector B. Entonces ahí, si se dan cuenta, obviamente, ya se puede ver que el ángulo que se forma entre los dos vectores eh, no es menor que 90, ¿ya? Sino este ángulo va a ser, no sé cuánto sea este ángulo, pero obviamente va a ser Ah, no, sí se puede ver. Porque si tenemos que la media vuelta es 180, del cual ya tengo 50, este ángulo va a ser de 130 grados. Entonces, si el ángulo es de 130 grados, es decir, un ángulo mayor a 90 grados, lo que es correcto decir es que el producto punto entre estos dos vectores es menor que cero. Es decir, es un producto punto cuyo resultado es negativo. Entonces, sí, realmente aquí esta está mal. La segunda está mal. Es incorrecto este enunciado. Entonces, es correcto, ¿no? Porque con el producto punto es mayor que cero, el ángulo es menor que 90, pero en este caso vemos que el ángulo es mayor que 90, entonces el producto punto tiene que ser menor que cero. Y está bien, entonces la respuesta correcta aquí sería la E, decir que el enunciado uno y el enunciado 2 son falsos. Ujú. Muy bien, entonces esa es la explicación, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aquí tal vez en alguna parte existe alguna confusión entre lo que es producto punto y qué significa. Recuerden que tienen que salir los vectores de ambos del mismo punto para definir el ángulo entre los dos vectores, ¿no? Ok. Bueno, voy a continuar ya. Voy a continuar. Ya, miren. Vamos a este. Vamos a borrar esta parte. Dice, un cuerpo se mueve con rapidez constante, ¿no? Un cuerpo se mueve con rapidez constante recorriendo la trayectoria ABC en un tiempo t, como indica la figura, ¿ya? Si los tramos AB y BC, es decir, de A hasta B y de B hasta C miden una longitud igual a D, es decir, este lado también mide D, entonces es verdad que la magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media. Ya, a ver, vamos viendo por qué esta es falsa, ¿no? Porque aquí igual ya me están indicando la verdadera, pero vamos a ver por qué esta es falsa. La magnitud de la velocidad media no puede ser jamás igual a la rapidez media en este punto. Porque aquí es igual velocidad media. Velocidad media es igual a desplazamiento sobre tiempo. Rapidez media es igual a distancia recorrida sobre tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, primero recordar que aquí el desplazamiento, si esta persona viaja de A hasta B y luego viaja de B hasta C, su, su desplazamiento no va a ser todo esto, ¿no? Porque recuerden que el desplazamiento es nada más la diferencia o la distancia que hay desde el punto donde empecé al punto donde terminé. Entonces, realmente, el desplazamiento sería nada más esto, porque solo se movió esta distancia. Empecé aquí y terminé acá. Entonces, esta distancia es la que se desplazó. ¿Cuál es esta distancia? Bueno, no sé si se dan cuenta, pero este es un triángulo rectángulo. Tiene ángulo de 60, ángulo de 60, y este ángulo por obvias razones también debe ser de 60. Cuando tengo un triángulo con ángulos internos iguales, lo que se sobreentiende es que los, las longitudes de los lados también van a ser las mismas. Entonces el desplazamiento realmente es igual a d. Y el tiempo, bueno, me dice un tiempo t. Entonces la velocidad media es igual a d sobre t. Sin embargo, la rapidez media
ya, la rapidez media, va a ser distancia recorrida sobre tiempo. Entonces, ¿cuánto recorrió para ir de A hasta C? Realmente ahí recorrió el tramo que va desde A hasta B, que ese es D, más el tramo que recorrió de B hasta C, que también sería D, y esto dividido sobre tiempo. Entonces, la rapidez media es igual a 2D sobre T. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que velocidad media no es igual a rapidez media. Es diferente, entonces esta es falsa. ¿Ya? Bien, vamos a la segunda opción de aquí. La velocidad del cuerpo es constante en todo trayecto. Un cuerpo se mueve con rapidez constante recorriendo la trayectoria ABC en un tiempo t. Ok, la velocidad del cuerpo es constante en todo el trayecto. Ya, no podemos afirmar esto, ¿ok? Porque si bien es cierto, el ejercicio me dice que el cuerpo se mueve con rapidez constante. Rapidez, ¿ok? Nuevamente, rapidez, ¿qué es? Distancia sobre tiempo. Pero velocidad es otra cosa. Velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Entonces, si la rapidez es constante, no quiere decir que la velocidad sea constante. Ya, de hecho, esto no lo sé. No lo sé. ¿Ok? Entonces, esta no puedo afirmarla, porque no lo sé. No, no es que sea falso o verdadero, simplemente no me da el ejercicio de información de eso. Ya, la velocidad media en el tramo AB es igual a la velocidad media en el tramo BC. La velocidad media en el tramo AB es igual a la velocidad media en el tramo BC. Ya, miren, aquí hay una cuestión de interpretación. Recuerden que velocidad media, velocidad media es un vector. Es un vector. Entonces, ¿qué tiene un vector? Un vector tiene magnitud, y un vector también tiene dirección. Y muy importante. Lo que estamos sacando aquí nada más es magnitud de la velocidad media. Si ustedes ubican en el tramo AB, la velocidad media va a ser el desplazamiento que se mueve. Si se dan cuenta, el desplazamiento también es un vector. Y el desplazamiento va a ser este, con esta dirección. Esta dirección, digamos, positiva hacia arriba. Entonces ahí podemos decir que la distancia va a ser positiva. Y el desplazamiento y el tiempo, bueno, pues el tiempo es escalar, ¿no? Tiempo. Ese es el vector velocidad media. Y aquí le pongo, de hecho, el signo de vector. Positivo, distancia sobre tiempo. Ahora, en el tramo BC, cuidado, se confunden porque no es igual, ya que en ese tramo, desde B hasta C, si se dan cuenta, el desplazamiento ya no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Y como esto es un vector, importa importa la dirección. Si nosotros le queremos dar una dirección a ese vector, al ir hacia abajo, pues sería menos distancia sobre tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿son iguales? Pues obviamente esto no es igual. Pueden tener la misma magnitud, es decir, el mismo valor, pero en dirección no es lo mismo. Uno es positivo, otro es negativo. Entonces, esto está mal, no es igual. Si aquí me cambiaran la palabra y me dijese la magnitud de la velocidad media en el tramo AB es igual a la magnitud de la velocidad media en el tramo BC, eso sería correcto. Porque una cosa es magnitud, pero ya cuando me dicen todo velocidad media, tiene que ser magnitud y dirección. Y eso no es verdad. Uno es positivo, el otro es negativo. O van en diferentes direcciones simplemente. Falsa, entonces es. Ya, en el caso de la D, que es la verdadera, eh, miren, de hecho la D es justamente lo que les mencionaba ahora. La D es específicamente lo que les había dicho, ¿no? Ahí sí les dice la magnitud de la velocidad media en el del cuerpo en el tramo AB
es igual a la magnitud de la velocidad media en el tramo BC. Y eso es correcto, porque cuando hablamos de magnitud, no me interesa el signo, o sea, la dirección está allí, pero hablar de magnitud es simplemente hablar de la cantidad, ¿no? El signo está allí, pero magnitud es solo esto, D sobre T. Y acá igual, es negativo la dirección, pero la magnitud es hablar solo de esto, D sobre T. Entonces, esta es la verdadera, ¿ya? Y bueno, finalmente me dice la magnitud de la velocidad media en todo el recorrido es 2D sobre T. Y esto es algo que ya lo podemos desmentir desde un inicio porque la velocidad media en todo el recorrido sería desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Y ya habíamos dicho que el desplazamiento es simplemente el punto final menos el punto inicial, la distancia que hay entre esos dos puntos, que sería nada más D. Entonces realmente la velocidad media es D sobre T. En todo el recorrido es D sobre T. ¿Ya? No 2D sobre T. Entonces esta también es falsa. Si es em, alguna pregunta, chicos, tal vez en esa parte, alguna duda que quieran revisar. Mm, ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, ok, ok. Ya vamos. A ver, alguien escribió ahí. No, Inge, ya, listo, chicos. Bien, ¿qué más? Vamos a continuar por aquí abajo. Entonces, miren, aquí tenemos otra. Bueno, esto es ya gráficas, ¿no? Gráficas en este caso, tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo, ¿no? Velocidad medida en metros sobre segundos por tiempo medido en segundos, ¿no? Y entonces vamos a leer, dice, en la siguiente gráfica se muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que se mueve en línea recta y de la cual se puede asegurar que, bueno, aquí me está pidiendo a Y, la que es correcta, ¿no? Entonces vamos a ir analizando cuál de estas, bueno, vamos a ir desmintiendo las que sean falsas y a poner la que es correcta, que en este caso es la D, ¿no? La que está marcada como correcta. Vamos a la A, ¿por qué la A sería falsa? Miren, dice, en el intervalo de t igual a 0, es decir, desde aquí a t igual a 2 hasta acá, la velocidad tiene dirección opuesta a la aceleración. Ya miren, ¿cómo puedo saber primero la velocidad que tengo desde el intervalo de 10 hasta 2? Aquí ustedes tienen una gráfica donde les va indicando cómo varía la velocidad, ¿ok? Es decir, en el segundo, a 0 segundos la velocidad era 10 metros sobre segundo, a un segundo la velocidad era, bueno, este punto sería la mitad, ¿no? 25 metros sobre segundo, a 2 segundos la velocidad era 40 metros sobre segundo, entonces dense cuenta cómo la velocidad va aumentando. Entonces ya nada más con eso yo puedo decir que la dirección o cómo va variando la velocidad. Como va aumentando, va de una velocidad menor a una mayor, realmente la velocidad tiene dirección positiva, ¿ya? Tiene dirección positiva, correcto. Ahora, más allá de esto, también obviamente podemos darnos cuenta de que todas las velocidades aquí son positivas, ¿no? Más, más, más. Entonces realmente decir que la velocidad es negativa, pues no tiene sentido, a no ser que tengamos un eje negativo por acá y por acá me indica algún punto, pero no es así. Entonces la velocidad es negativa es positiva en ese trayecto. Ya, y me dice, luego me habla de la aceleración. ¿Cómo puedo saber la dirección de la aceleración? Entonces aquí recordar lo que yo mencionaba una clase pasada, que si yo tengo un gráfico de velocidad versus tiempo, como este, ¿no? Gráficos de velocidad versus tiempo, y me piden la aceleración, ¿cómo puedo hallar la aceleración entre dos puntos? La aceleración no es nada más que la pendiente. La pendiente
de esa recta. Entonces, aquí me está pidiendo justamente la aceleración en qué tramos. Justamente desde t0 hasta t igual a 2, es decir, desde aquí hasta acá. Me está pidiendo la pendiente de esta recta. ¿Ya? ¿Cómo puedo hallar esa pendiente? Ya esto es matemáticas, ¿no? La pendiente va a ser igual a, si definimos este como x2, y2, y este como x1, y1, ¿no? Entonces mi y2 sería el y de acá, que sería 40 menos y1, que sería el y de acá, 40 menos 10, ¿no? Divido para x2, que sería 2, menos el x1 de aquí, pues sería 0, ¿no? 2 menos 0. Entonces la respuesta sería 40 menos 10, 30, 30 sobre 2, esto me queda como que es 15. Y esta va a ser la aceleración del cuerpo en este intervalo, ¿no? 15 ¿qué? 15 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, bueno, si obviamente se dan cuenta, esta aceleración también es positiva, porque la pendiente es una pendiente que va creciendo, ¿no? De hecho, aquí ni siquiera me pedían el valor, simplemente lo hallo para que se den cuenta cómo se hace o cómo se obtiene una pendiente. Simplemente ya viendo la dirección de la recta, podía saber que la aceleración también iba a ser positiva, porque es una pendiente positiva, una pendiente mayor que cero. Y aquí lo tengo, ¿no? 15, más 15. Entonces, esto sería falso, que aquí dice tiene dirección opuesta. Y ambos tienen la misma dirección, positiva, positiva. Ya, vamos al literal B. En el intervalo de tiempo igual a 2 segundos hasta t a 4 segundos, que justamente es el siguiente intervalo, sería desde 2 hasta 4. ¿Ya? ¿Qué dice? La partícula está en reposo. Ya, miren, esto muchos pueden confundirse porque ven que la recta está, que la recta, bueno, que esta función es una función horizontal, es decir, está completamente recto. Pero eso no significa que esté en reposo, ¿ya? Esto significa en un gráfico de velocidad versus tiempo que la velocidad es constante. Es decir, de 2 a 4 segundos la velocidad no varió. Se mantuvo en 40 metros sobre segundos. Es decir, el auto se sigue moviendo. No está en reposo. Para que esté en reposo lo que debería pasar es que la velocidad esté en cero, por acá. ¿Ya? Y eso no está pasando. Entonces, eso también es falso. Cuando una recta sin pendiente, una función constante, significa que está en reposo, en el gráfico de desplazamiento versus tiempo. Ahí sí, eso significaría que estoy en reposo, ¿verdad? Porque ahí sí, si tengo una función, por ejemplo así, ¿no? Significa que durante este tiempo, desde aquí hasta acá, me mantuve en la misma posición. Ahí una función constante sí significa que estoy en reposo, pero en gráfico de velocidad versus tiempo no. Ahí lo que significa es que la velocidad no varía, pero el objeto se sigue moviendo. Bien, vamos a la C. En el intervalo de t igual a 5 segundos la velocidad cambia de dirección. Ya, miren. En el intervalo de t igual a 5 segundos sería justamente aquí. Es decir, justo en este punto, justo aquí. Ya, nuevamente. Fíjense que justo en tiempo 5 segundos, la velocidad que estaba, la velocidad seguía subiendo, pasó de 40 a 50. Pero a partir del segundo 5, la velocidad empezó a bajar. Empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Hasta el segundo 7, donde bajó hasta 20 metros sobre segundo. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque esto no significa que la velocidad cambie de dirección. El objeto se sigue moviendo en un sentido positivo, porque la velocidad sigue siendo positiva. Es decir, se sigue moviendo hacia la derecha. Lo que está pasando es que está frenando. Es como cuando un objeto, es como cuando se están acercando al semáforo, el carro empieza a frenar, baja la velocidad, ¿ya? Pero se sigue moviendo hacia la misma dirección. No es que se mueve para atrás,
simplemente empieza a frenar. ¿Qué es lo que sí cambia de dirección? Lo que cambia de dirección aquí es la aceleración, porque fíjense que la aceleración ahora sí es negativa, es decir, está frenando, está bajando la velocidad. Entonces, en este tramo lo que puedo decir es que su velocidad sigue siendo positiva, pero su aceleración ya no es positiva, sino que va a ser una aceleración negativa, porque la pendiente es negativa. Y por cierto, acá la aceleración no existe, ¿no? Aceleración cero en el tramo de en medio. Aceleración positiva acá y aceleración negativa acá, porque las pendientes son positivas, cero, y negativas de manera respectiva, ¿no? Entonces esta es falsa. Y tenemos la D, que es la verdadera, que nos indica que para toda la trayectoria, el desplazamiento y la distancia recorrida tienen el mismo valor. Bueno, esto de aquí, confirmarlo es un poco, ¿cómo se diría? Es un poco, no difícil, sino que hay que hacer algunos cálculos aquí para tener esto confirmado. Pero la E, por ejemplo, esta también se la puede desmentir diciendo, bueno, aquí me dice toda la trayectoria, en toda la trayectoria el movimiento es uniforme. Esto es falso porque es una velocidad que varía, ¿no? Ustedes conocen que el movimiento rectilíneo uniforme, aquí la velocidad es constante, ¿verdad? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que es constante es la aceleración, aceleración constante. Pero este movimiento que ustedes ven aquí no es ninguno de los dos. No es ni MRU ni es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque ni la velocidad es constante, ni la aceleración es constante. Entonces nada es constante aquí. Ni la aceleración, ni la velocidad, ni el desplazamiento. Todo cambia. Entonces el movimiento no es uniforme por ningún lado. Ahora, ya si quisieran ustedes, em, si quisieran ustedes justificar la última, ¿ya? Vamos a justificarla. Voy a borrar todo esto primero para hacer unos cálculos aquí. Recuerden, me está pidiendo aquí distancia recorrida y desplazamiento. Entonces, realmente, si ustedes ven que todo el movimiento se ubica sobre el eje Y, sobre el eje X, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, todo el movimiento se realiza sobre el eje X. Esto automáticamente va a ser verdadero. Ahora, ¿cuál es la explicación? La explicación es que quieren el desplazamiento. ¿Cómo sacan el desplazamiento? El desplazamiento tienen que sacarlo sumando los desplazamientos que hay en ese trayecto, en ese trayecto, en ese trayecto y en ese trayecto. ¿Cómo sacábamos desplazamientos o distancias? Ustedes sacaban las áreas, es decir, área 1, área bajo la curva, ¿no? Que de hecho sería hasta acá, ¿no? Área 1, área 2, luego hasta acá sería área 3 y luego hasta acá sería área 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Para sacar el desplazamiento, ustedes tienen que sumar las áreas, tal y como están. Área 1 más área 2 más área 3 más área 4. ¿Ya? Para sacar la distancia recorrida, que es el otro punto, ustedes deben hacer lo mismo, pero ahora tienen que considerar el signo de cada una de estas áreas. Ahora, si se dan cuenta, todas las áreas son positivas. ¿Ya? Si ustedes sacan aquí todas las áreas que tienen, dense cuenta que todas estas áreas les van a salir positivas, porque todas están sobre el eje X, ¿ya? Todas están en un Y positivo, entonces cualquier área que sumen, pues realmente va a ser positiva. Y eventualmente esto va a ser lo mismo. El desplazamiento es igual a la distancia recorrida, en este caso, porque todo es lo mismo. ¿Ya? Ahora, si ustedes tuviesen un ejemplo donde en cambio
Vamos a decir que la función viene hasta por acá, viene por acá, y se detiene allí, ¿ya? Se detiene allí. Entonces ahí observen que adicionalmente tengo un área más. Vamos a llamarla área 5. ¿Ya? Entonces, esa área 5, si ustedes observan, está en el lado de los negativos. Entonces ahí sí va a cambiar el desplazamiento y va a cambiar la distancia recorrida. Ya no van a hacer lo mismo. Porque ahora, en desplazamiento, ustedes siempre tienen que sumar, a ver, ustedes siempre tienen que sumar en distancia recorrida, siempre tienen que sumar como si fuera todo positivo. Es decir, aquí área 5 también le suma positivo. Pero en desplazamiento, el área 5 no es positiva, el área 5 es negativa porque está debajo del eje X, está en un Y negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ahí? Área 5 lo restan en desplazamiento. Y nótese que los resultados van a variar. Ahí desplazamiento y distancia recorrida no van a ser iguales. ¿Por qué pasa esto? Porque ya tengo una área debajo del eje X, debajo del eje de tiempo. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? Para desplazamiento, sumo las áreas con el signo que tienen aquí. Y para distancia recorrida, las sumo todos como que si fueran positivas todas. Positivo, positivo, positivo. ¿Ok? Entonces esto, ¿no? Esta es verdadera, este es el porqué. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, tal vez? Ya, a ver, veo que me escribieron algo, ya respondo. A ver, dice, Minge, ¿puede dar puntos de encuentro MRV y MRV? Ya, a ver, ahorita vamos a eso, ¿ya? A ver, puntos de encuentro, déjenme ver dónde hay uno. Ahí me tocó en el examen final uno de puntos de encuentro, las dos partículas miraban al mismo lado. Ok, a ver, déjenme ver alguno. ¿Dónde están estos puntos de encuentro? Este es, no, este no es. Este tampoco, no, este tampoco, este tampoco. ¿Qué pasó? Siempre hay algunos de puntos de encuentro, ya no hay ninguno. Ah, aquí hay uno, ¿no? Creo que este es de puntos de encuentro. Ahora vamos a ver este, ya. Miren, a ver, dice, a mí me tocó en el examen final uno de punto de encuentro, donde las dos partículas miraban al mismo lado, ya, miren. Déjame ver si este es así, ya. Un vehículo A se encuentra en la posición X igual a 20, ok, y se mueve con una rapidez constante de 5 metros sobre segundos hacia la derecha. Al mismo tiempo, un vehículo B que se encuentra en reposo en la posición X 500 acelera a razón de 0,1 metros sobre segundo hacia la izquierda. Ok, ya miren, vamos a retratar lo que está pasando aquí. Este me lo voy a llevar, lo voy a hacer en una parte aquí. A ver, déjenme sacar esto, que esto era de los chicos que van a dar el examen de la Universidad de Guayaquil mañana. Perdón, la siguiente semana. A ver, ¿dónde está? No lo veo, aquí está, ya. A ver, miren, primero, realmente esto.
bueno, se lo puede hacer sin muchos gráficos. Ya una vez que hacen un montón, se dan cuenta de eso, pero bueno, ¿cómo se lo hace esto? Miren, vamos a hacer lo que tenemos. Tenemos un vehículo A que parte de una posición X igual a 20, ¿no? Entonces, vamos a asumir que el cero está por aquí, ¿ya? Y y el otro está por acá, 20 metros. Entonces ahí tenemos un vehículo que se mueve hacia la derecha, 20 metros. Y tiene una rapidez de 5 metros sobre segundo, ¿ya? Y qué más, y nada más, ¿no? Ya. Luego nos dice que otro vehículo B que se encuentra en reposo a 500 metros, o en la posición X igual a 500 metros, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahí, esta recta la voy a hacer más extensa, obviamente. Vamos a poner ahí 500 metros está por acá, ¿ya? Posición 500 metros. Entonces, ahí se encuentra otro vehículo que me indica que va viajando hacia la izquierda. Ya hacemos uno como el que ustedes mencionan, ¿ya? Que es que si fuesen al mismo lado y con tiempos diferentes. O este mismo lo voy a hacer así como si variara, ¿ya? Entonces, miren, a este vamos a llamarlo vehículo A y este vamos a llamarlo vehículo B. Este se mueve también, bueno, este se mueve hacia la derecha, este se mueve hacia la izquierda. La velocidad 5 metros sobre segundo, la velocidad acá es de, no me dice la velocidad. Ah, no me dice la velocidad, pero me dice que la velocidad inicial es cero, ¿verdad? Porque se encuentra en reposo. Y aparte me indica que la aceleración es de 0,1 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces dice, determina la posición del vehículo A, ¿ok? De este vehículo, cuando los vehículos se encuentran separados 150 metros por primera vez. Ok, cuando los vehículos se encuentran separados 150 metros por primera vez. A ver, pensemos. A ver, aquí los vehículos se encuentran separados, ¿ya? Y bueno, la distancia por la cual se encuentran separados es una distancia de 20 hasta 500, son 480 metros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Eventualmente estos dos vehículos se van a ir acercando, ¿ya? Hasta que llegue un punto donde el ejercicio me lo plantea, que es cuando se encuentran separados 150 metros, ¿ya? 150 metros. ¿Por qué dice por primera vez? Porque obviamente luego de, si esto continúa pasando, obviamente el vehículo B va ya a estar por acá, ¿no? Y el vehículo A va a estar por acá, y bueno, ahí también se encontrarían separados 150 metros, pero esa situación ya no me importa, me importa es la situación, que es la primera vez que se encuentran separados 150 metros, ¿no? Ya, entonces, perdón, me reí, un mensaje que vi. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Cuál ecuación se plantea aquí? Aquí ustedes tienen que pensar un poco, ya ser un poco creativos. Miren, primero, para que el vehículo A se mueva hasta esta distancia, esta distancia no sé cuánto es aproximadamente, no sé, pero le vamos a llamar distancia A o desplazamiento de A. Ya, y la otra distancia que se mueve el vehículo B, que tampoco sé cuánto es exactamente, ¿ya? Vamos a llamarla distancia B, ¿ok? Entonces, ahí se dan cuenta de algo, ¿no? No sé si lo ven, pero de ahí, de este gráfico, yo puedo sacar la ecuación. ¿Cuál va a ser? Que si sumo la distancia que se mueve el vehículo A hasta este punto, más la distancia que separa los autos en ese momento, que son 150 metros, de acuerdo a lo que me plantea el ejercicio, ¿no? Más la distancia que se movió el vehículo B, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la distancia que los separaba desde un inicio, ¿verdad?
¿Cuál es esa distancia que los separa? Justamente 480 metros. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación que se debía haber usado ahí. En este caso, ¿ya? Listo. ¿Cómo continúa ahora? Bueno, de ahí ya ustedes tienen que simplemente reemplazar, ¿no? Esta es la parte, entre comillas, más difícil, que es la que deben diseñar la ecuación. Ahora, el vehículo A me dice que tiene velocidad constante, se mueve con mRU. El vehículo B tiene, obviamente, una aceleración, entonces es mRV. Ahí hay que usar, por lo tanto, las ecuaciones correspondientes de mRU y de mRV. En el caso de la distancia que recorre el vehículo A en mRU, ¿cuál va a ser? Distancia A es igual a la velocidad de A por el tiempo de A. Eso dice mRU. Si a eso le sumo 150, que es lo que ya está, ya, y la distancia que recorre el vehículo B, ¿cuál va a ser? La ecuación de desplazamiento de mRU, B. ¿Cuál es esa? Velocidad inicial de A por el, bueno, en este caso es B, ¿no? Déjame borrar aquí. Ya. Sería velocidad inicial de B por el tiempo de B, ¿ya? En este caso la aceleración es positiva, ¿no? Observen, entonces sería más un medio por la aceleración de B por el tiempo de B elevado al cuadrado. Y todo esto me tiene que dar igual a 480. Bien, entonces, bueno, aquí ustedes pueden observar que hay algunos datos que se pueden eliminar. Por ejemplo, la velocidad inicial de B, el ejercicio mismo lo indica, dice que parte del reposo, ¿no? Parte del reposo, aquí está. Entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos, por lo tanto este término se va a ir. ¿Ya? Y un dato muy importante, ¿ok? Un dato muy importante es el de los tiempos. En este caso, aquí hay una oración importantísima que me indica que no debo hacer distinción entre el tiempo de A y el tiempo de B. ¿Cuál es esa parte? Esta que dice al mismo tiempo. ¿Ya? Cuando ustedes tengan esa expresión, esa oración, ustedes asumen que los tiempos son iguales. Tiempo de A es igual al tiempo de B. Entonces no deben hacer distinción entre los tiempos de cada vehículo y simplemente ubican ambas, ambas variables como tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería si no fuese así? Por ejemplo, alguien mencionó que en su examen le salió que uno sale o un carro salía 2 segundos después del otro. ¿Ya? Supongamos que aquí me hubiese dicho eso. ¿Qué hubiese pasado si me decía que B salía o se movía o empezaba a contar X segundos? Voy a asumir una cantidad de X de segundos, la que sea. X segundos después de A. Pues de A. ¿Ya? Entonces ahí ya no puedo asumir que los tiempos van a ser iguales. Porque obviamente va a haber un vehículo que se va a mover más que otro durante más tiempo. ¿Cuál tiempo va a ser mayor entonces? ¿Cuál tiempo sería mayor? ¿El tiempo que tarda en A encontrarse con B o el tiempo que tarda en B encontrarse con A? El que va a ser mayor va a ser el que salió primero, porque se supone que es el que se movió más tiempo. En este caso, ¿cuál es el que salió primero? Si me dice B salió X segundos después de A, quiere decir que A entonces salió primero, porque B salió después de A. Entonces el tiempo que se demore A va a ser mayor que el tiempo de B. Pero para plantear una ecuación de relación entre estos dos tiempos, lo que puedo decir entonces es que como el tiempo de A es mayor que el tiempo de B, aquí tengo dos opciones. Y es que ese tiempo de diferencia, esos X segundos, se los puedo sumar al menor, obviamente, para que se establezca esta igualdad. Le puedo sumar ese tiempo de X segundos al menor, X segundos. ¿Ya? O también otra opción que ustedes tienen es ese tiempo de X restárselo al tiempo del mayor. Cualquiera de estas dos opciones es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Y qué obtienen con eso? Bueno, con eso obtienen que el tiempo de A
que puedan expresar en términos de tiempo de B. O, la otra manera, que el tiempo de B lo expresen en términos del tiempo de A. Y se ahorran una variable, ¿ya? Porque ahora en vez de poner tiempo de A, lo que pondrían es tiempo de B más los segundos de diferencia. O en vez de poner tiempo de B, pondrían tiempo de A menos los segundos de diferencia. Entonces, eso es lo que cambia, ¿ya? Ahora, en este caso, ya regresando al ejercicio, ya puedo ir reemplazando, ¿no? Entonces, la velocidad de A me indica el ejercicio que es 5. Voy a escribir todo en las mismas unidades, ¿no? Sin unidades, porque ya entiendo que son las unidades del sistema internacional. Entonces, sería 5 por tiempo, ya definiendo tiempo como una incógnita general. 5 por tiempo más 150. Todo esto se hace cero. Entonces se lo suma con un medio por la aceleración de B. La aceleración de B era 0,1 por 0,1 por el tiempo elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 480. Entonces observen que ahí yo tengo pues una incógnita de tiempo, tiempo. Y es lo que justamente debo de despejar. Entonces tengo 5t, ¿ya? Más eh, este 150 puede pasar al otro lado, ¿no? A restar. Menos 150. Y aquí tengo un medio por 0,1. Esto sería aproximadamente 0,05, ¿no? 0,05, ¿sí? Por tiempo al cuadrado, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es una ecuación cuadrática, por lo tanto debo igualar todo a cero. Entonces vamos a reescribirlo en el orden correcto. Sería 0,05 tiempo al cuadrado más 5t. Y este valor em, sería aproximadamente 200, no, 330, ¿verdad? 0,84, correcto. Sería 330 positivo, pero al pasar acá sería negativo, menos 330, ¿ok? Muy bien, entonces esto ya es una ecuación cuadrática. Obviamente allí tengo que hallar el valor de los tiempos, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer sin romperme mucho la cabeza? Simplemente usando la fórmula general. ¿Ya? Porque factorizar esto, no sé si se pueda, pero si se puede, es un poco tedioso. Entonces uso la fórmula general. ¿Qué dice eso? Que T1 y T2, o T2, tiempo 1 y tiempo 2, va a ser igual a menos B, en este caso es menos 5, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos 4 a C, que es menos 330, sobre 2 por A, que sería 2 por 0,05. ¿Ya? Algunas calculadoras tienen para resolver eso. Ah, ya, eso no lo sabía, miren. Ahí se pueden ayudar. Ahora, ¿cuánto saldría esto? A ver, vamos a hacerlo. Menos 5 más menos. Raíz cuadrada de todo esto, ¿cuánto sería? Em, Sería 25 más 4 por 0,05 por 330, ¿no? Esto me queda 91 dividido para 0,1, ¿no? Bueno, y aquí por obvias razones el tiempo que debo elegir, la única respuesta que me interesa es la que tiene este símbolo positivo, ¿ya? Porque obviamente el tiempo solo puede ser positivo, eso ya lo sabemos. Entonces, si hacemos esa resta, esa suma, esa división, ¿cuánto nos queda? Sería raíz de 91, listo, menos 5, y eso dividido para 0,1. Y el tiempo que nos queda es aproximadamente 45,39 segundos. ¿Ok? Este es el tiempo. Entonces, con este tiempo, ustedes regresan a la expresión normal, porque realmente a ustedes no les pide. Este es el tiempo cuando sucede que
el tiempo cuando ambos vehículos se encuentran separados 150 metros. Ese es el tiempo que ustedes tienen. El tiempo cuando ambos vehículos se encuentran separados por 150 metros. Pero lo que les pide aquí es la posición del vehículo A cuando los vehículos se encuentran separados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es que en el desplazamiento de A, que si recuerdan A era el vehículo que se movía con MRU, tienen que reemplazar la velocidad de A por ese tiempo que acaban de obtener. ¿Qué les va a dar eso? Les va a dar lo que se movió A, no la posición. Les va a dar lo que se movió A. Recuerden que A parte desde 20 metros, desde la posición 20. Vamos a ver cuánto se desplaza en primer lugar. Sería velocidad A, que es 5 metros sobre segundo, por el tiempo que es 45,39 segundos, ¿no? Entonces ahí observen, segundos se va con segundos. Me queda que A se desplazó aproximadamente 226,97 metros. Esto se desplazó A. De primera posición del vehículo A cuando los vehículos se encuentran separados 150 metros por primera vez. Ah, sí, está bien, perdón. Ya, ajá, no me cuadraba. Entonces, esto se desplazó A. Entonces, quiere decir entonces que si A partió de 20 metros, ¿ya? Y se desplazó a esta distancia, 226,97 metros, quiere decir que esta posición, ¿cuál es? Esta posición. Esta posición sería la suma, ¿no? La suma de donde salió, que es 20 metros, más lo que se movió. ¿Y eso cuánto es aproximadamente? 246,97 metros, ¿ya? Y si ustedes pues ven en el ejercicio, esa respuesta, bueno, pues ya está redondeada, ¿no? Porque decir 246,97 es aproximadamente 247 metros, pues, ¿no? Entonces, es esa la respuesta, es la E, ¿ya? Entonces, ese ejercicio, ¿no? Es importante, es interesante. Y si les preguntase lo mismo de B, ya no del vehículo A, sino de B, entonces, ¿qué deberían haber hecho ahí? Lo que se debería haber hecho es hallar la posición, bueno, la distancia que recorrió B, ¿no? Ahora recuerden que B recorre una distancia hacia la izquierda, entonces lo que obtenga aquí, un medio por la aceleración de B, por el tiempo, esto sería un medio por 0,1 por el tiempo que es 45,39. Esa distancia de B yo no se la debo sumar a los 500 metros, sino que se la debo restar, porque se mueve hacia la izquierda. ¿Cuánto me quedaría eso? 0,5 por 0,1 por... Ah, y aquí me falta algo al cuadrado, ¿no? Por 45,39 elevado al cuadrado. Y ahí esto me queda 103,01. Entonces, metros, ¿no? Entonces, esto de aquí, perdón, estos 103 metros, ya redondémoslos en 103 metros. Estos 103 metros que están, que son los que recorre B, entonces, ¿en qué posición quedó B? ¿Cómo lo puedo obtener? Serían los 500 metros menos estos 103 metros que recorrió en esta dirección. Es decir, B quedó en la posición X igual a 397 metros. ¿Ya? Entonces, en esas posiciones ellos se encontraron a 150 metros. Cuando A estaba en una posición de 247 metros y cuando B estaba en una posición de 100, perdón, de 397 metros. Ajá. Si hacen la resta, les va a quedar 150 metros. Es la distancia que los separa. Entonces, eso, chicos. ¿Alguna pregunta aquí de este ejercicio?
¿Se entendió lo que quise explicar? ¿Hay alguna duda tal vez en la parte de... Todo entendido, perfecto. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más ustedes consideran que pueden tener dificultades o algo más que quieran repasar en alguna parte tal vez? Diagramas de cuerpo libre. Ok. Ejercicios con diagramas de cuerpo libre. Ya, vamos a eso. A ver, ¿alguno por aquí? Déjame ver si hay. Este ya hice, ¿no? Si se acuerdan. Eso lo hice el otro día. Esto... ¿Quieren hacer este? Mm, Ley de Newton, cuerpo inclinado. Ya, tercera ley de Newton, cuerpo inclinado. Eso hay por acá. Si yo vi este de aquí. Se lo vi y me pareció interesante. Vamos a ver. Voy a copiar. Ok. Ya, vean. Entonces, observen. Dice, en un plano inclinado con un ángulo teta, ya no me da el ángulo, aparentemente. Ahora, aquí algo importante, ¿no? Si no les da un dato, probablemente es porque no sea importante. Es decir, tal vez se simplifiquen los cálculos. No lo sé por si acaso, pero esa es una asunción que deberían hacer. Y sin fricción, ¿ok? Esta es una superficie lisa. Una persona sube dos cajas con una fuerza constante de magnitud F y paralela al plano inclinado, ya. Ok, entonces eso es importante porque, bueno, aquí no se los dice, pero la fuerza va en este sentido paralelo al plano en el que están estas cajas. Si el sistema tiene una aceleración también paralela al plano inclinado, ok, de magnitud 3 metros sobre segundos al cuadrado. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que las cajas se están moviendo a esa aceleración. Y se conoce que las masas de las cajas son 6 kilogramos y 4 kilogramos. Bueno, obviamente esta va a ser la de mayor masa, ¿no? Y esta la de menor masa. Determine la magnitud de la fuerza neta ejercida sobre la caja de menor masa. Ok, 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 ya. Este problema es interesante. Miren, a ver, aquí realmente este ejercicio no les da este valor de la fuerza. Es lo que ustedes quieren hallar, ¿no? Ahora, bueno, ustedes pueden hacer o manejar este ejercicio todo como si fuese una sola caja, un solo cuerpo. Podrían hacerlo, sí, pero tal vez no sea lo mejor porque les están pidiendo información específicamente de una sola caja, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo por separado. Vamos a hacerlo por ambos diagramas, como si fueran dos cajas separadas, ¿ya? Entonces, primero, ustedes ya lo saben, cualquier ejercicio de fuerzas, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vamos a hacer primero el de la caja más grande, que sería la caja de 6 kilogramos. Entonces, solo voy a poner las fuerzas. Tenemos la fuerza de peso, siempre hacia abajo. Obviamente, sobre la fuerza, sobre la caja de 6 kilogramos es donde está actuando esta fuerza F, porque el hombre está empujando esa caja específicamente. Ya no hay fricción, ese es un dato importante.
lo cual quiere decir que no hay una fuerza de rozamiento. Entonces, no existe eso. Y también tenemos, obviamente, una fuerza normal que es perpendicular al plano sobre la cual está la caja. Ya. Y otra fuerza muy importante que siempre se olvidan y es correcto. Aquí hay que aplicar la tercera ley de Newton. ¿Por qué? Esta fuerza, bueno, esta caja está en contacto con la caja de menor masa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la caja de menor masa realmente está ejerciendo una fuerza hacia la caja de mayor masa. Y esa fuerza obviamente va a ser en sentido izquierdo, hacia abajo, ¿ya? Miren que le estoy haciendo incluso con otro color. Esta fuerza es la fuerza que ejerce la caja, vamos a llamar la caja de 4 kilogramos a la caja de 6 kilogramos. Así vamos a llamarla. Fuerza de 4 a 6. Listo. Ahora, lo siguiente, lo siguiente es hacer el diagrama de cuerpo libre de la otra caja, la caja más pequeña. Vamos a hacer lo mismo, pero la caja más pequeña. Entonces, ya, ahí cómo sería, miren. Obviamente tenemos otra vez un peso, ya. Aquí algo importante, voy a poner fuerza normal de la caja de 6 kilogramos. Voy a poner N6. Y también voy a poner acá la fuerza normal, esta flecha se giró, ¿ya? Voy a poner la fuerza normal de la caja de 4 kilogramos. Ya, y algo muy importante aquí, y es que esta caja no está siendo afectada por la fuerza F. Esa caja no es afectada por la fuerza F, pero sí es afectada por la caja más grande, ¿ya? Entonces, aquí es donde se hace uso de la tercera ley de Newton. La caja pequeña ejerce una fuerza sobre la caja grande, que es esta de aquí. Sin embargo, la caja grande ejerce la misma fuerza que la caja grande ejerce la misma fuerza sobre la caja pequeña que lo que ejerció la caja pequeña sobre la caja grande. Entonces, esa fuerza, la misma, de hecho la pongo con el mismo color verde, es la fuerza que ejerce la caja grande sobre la caja pequeña, pero en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, esta fuerza que ejerce la caja de 4 kilogramos a la caja de 6 es la misma fuerza que ejerce la caja de 6 kilogramos a la de 4 kilogramos, pero en direcciones opuestas. Eso es tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción. Si se dan cuenta, las fuerzas de acción y reacción actúan en cuerpos diferentes. Eso es algo muy importante. No deben actuar en los mismos cuerpos. Aquí se dan cuenta cómo la reacción de esta, la fuerza de acción, de reacción de esta fuerza de acción es la que está acá. Ya, actúan en cuerpos diferentes, las fuerzas de acción y reacción. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué me pide saber? La magnitud de la fuerza neta ejercida sobre la caja de menor masa. Bueno, fuerza neta es simplemente la suma de todas las fuerzas, ¿no? Tanto en el eje X y en el eje Y. Entonces vamos a hacer ahora los diagramas de cuerpo libre. Primero para la caja de 4 kilogramos. No, caja de 6 kilogramos. Me pregunta, ¿no fricción? No, aquí no hay fricción. El ejercicio lo indica. Ya, entonces para la caja de 6 kilogramos, bueno, aquí recordar en ejes rotados. En ejes rotados lo que hay que hacer es definir un sistema de referencia donde este es un eje Y rotado, lo llaman Y', y este es un eje X rotado que se llama X'. Entonces, ¿qué sucede aquí también? El peso tiene que descomponerse, ¿no? El peso se descompone en Y' y el peso se descompone también en peso en X', peso en Y'. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante es que este ángulo teta, ya que está aquí, es el ángulo o es el mismo ángulo teta que se forma acá.
teta, ¿ya? Y exactamente lo mismo pasa acá. Entonces, también se descompone este peso. Peso en Y', este peso en X'. Peso en X'. Y el mismo ángulo teta, ¿qué manera? Vamos a borrar. Y ahí el mismo ángulo teta de aquí es el que está acá. Listo. Bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo aquí importante, este peso voy a llamarlo peso de 4, ¿ya? Peso, perdón, sigo confundiendo. Peso de 6, porque es la caja de 6 kilogramos. Y este es el peso de 4 kilogramos. Y ahora sí, entonces la sumatoria de fuerzas en X', aquí es igual para la caja de 6 kilogramos. Y aquí no confundirse, porque ya les indica el ejercicio que están yendo en un plano inclinado y que también se está moviendo con una aceleración. Entonces, efectivamente, aquí se usa la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que les dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en ese eje. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en este bloque, en el eje X? Sería la fuerza F, ¿no? Y la fuerza de 4 del bloque 4 al bloque 6. ¿Ya? Eso aquí va a ser igual a masa por aceleración en X'. Ah, perdón, me falta otra fuerza, no la vi. También el peso en X', el peso de 4, ¿no? El, el peso del bloque 6, perdón, el peso del bloque 6, que es esta, de aquí. Ahí tengo las tres fuerzas, peso en X' negativo, la fuerza de 4 a 6 negativo, y el peso y la fuerza F positiva. Y esto va a ser igual a masa por aceleración en X, ¿ok? Ya, ahora de estos datos que tenemos, esta fuerza F no la tenemos. Esta fuerza F46 tampoco la tenemos. Em, este peso sí lo podemos sacar, ¿no? Recuerden que peso en X', esto va a ser igual a, bueno, se hace en el triángulo, este peso en X', va a ser igual a el peso por el opuesto, es decir, por el seno del ángulo, que sería aproximadamente, pues, masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿ok? Entonces, en este caso, tengo masa del bloque de 6 kilogramos por la gravedad por el seno del ángulo. Y acá también tengo masa del bloque de 6 kilogramos por la aceleración en X. Ahora, si voy reemplazando todo, ¿qué me queda? ¿Qué puedo reemplazar? F menos F46 menos, ya, ¿cuánto es la masa del bloque de 6? 6 por gravedad, que el ejercicio, bueno, el examen me indica que use 9,8. El seno del ángulo no lo tengo y esto es lo mismo, 6 kilogramos. Y la aceleración que me da es esta aceleración de 3. Esa ya me la da. Aceleración 3. ¿Ok? Nada más déjeme verificar aquí si se usa 9,8. Eh, sí, 9,8. Ya, entonces, ahora sí. ¿Qué puedo hacer? Multiplicar, ¿no? 6 por 9,8, eso es aproximadamente, vamos a ver. 6 por 9,8, 58,8. Por el seno del ángulo, que es igual a 18, ¿no? Entonces, tengo esta ecuación. Ya, ahora, bueno, realmente esto no tiene mucha importancia para mí, porque el análisis que quiero hacer es en el análisis en la caja de 4 kilogramos. Pero seguramente aquí encontremos una ecuación donde deba hallar esto, ¿no? Porque si se dan cuenta, tengo dos incógnitas aquí.
y yo quiero, y solo tengo una ecuación. Entonces, seguramente acá tenga otra ecuación importante. Sí. Ya, ahora por acá vamos a hacer lo mismo para el bloque de 4 kilogramos. Sumatoria de fuerzas en X, prima, va a ser igual a la masa del bloque de 4 kilogramos por la aceleración que tiene ese bloque. Y aquí importante, la aceleración para ambos bloques va a ser la misma. ¿Ok? Va a ser exactamente la misma. Porque se mueven como si fueran un conjunto. Entonces, si sumo esas dos fuerzas que actúan en ese eje, sería la fuerza de 6,4 menos el peso en X de ese bloque de 4 kilogramos, igual a la masa, ya aquí lo voy a poner de una vez, masa es 4, la aceleración es 3. Entonces aquí tengo que la fuerza que va de 6 a 4, menos el peso, también lo voy a poner de una sola vez, masa por gravedad, gravedad es 9,8, por el seno del ángulo, otra vez, va a ser igual a 4 por 3, que es 12. Y ahí si multiplico aquí, 4 por 9,8, 4 por 9,8, esto me queda 39,2 por el seno del ángulo, que es igual a 12. Muy bien, ahora, ¿cómo sé cuándo es seno coseno? Ya mira, ¿cómo puedes saber cuándo es seno coseno? Aquí te ponen un peso que va hacia abajo, ya que es estos, ¿no? Estos de aquí. Y este peso tienes que descomponerlo en X, ¿ya? Y en Y. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí normalmente lo que te van a dar es el ángulo que está aquí, este ángulo teta. Siempre te van a dar el ángulo que se forma entre el peso en Y y el peso. Entonces, si tú observas bien, te vas a dar cuenta que este es un triángulo rectángulo, porque aquí puedes mandar peso en X hacia abajo y formas el triángulo rectángulo, que es el que tú manejas normalmente. Entonces ahí lo tienes, peso en Y, peso en X. eh, bueno, peso en Y, peso en X, el peso. Entonces, el peso en X siempre en los ejercicios de plano inclinado, ojo, en los ejercicios de plano inclinado, el peso en X normalmente va a ser el peso por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es el que está opuesto. ¿Ya? Es el que está opuesto a este ángulo que te dan. Y el peso en Y va a ser el peso por el coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque para este ángulo, para este de aquí, es el que está debajo. ¿Ya? Es el que está debajo de ese ángulo. Ahora, si por A o B motivo no les diesen ese ángulo, sino el ángulo que les dan es el que se forma entre peso X y el peso, no sé, beta, por ejemplo, ¿ya? Ahí ya cambia, ahí ya cambia, ahí ya no es igual, porque ahora con ese ángulo beta van a ser otras las, los cálculos. Con ese beta, ahora el peso en X' va a ser igual al peso por el coseno de beta, ya que para este ángulo beta, peso en X es el ángulo, es el lado que está debajo. Y para peso en Y', que es el que está al frente, ¿no? Este de aquí, peso en Y', va a ser el peso por el seno de beta. Aquí todo depende del ángulo que les den. Ahora, normalmente, el ángulo que les ponen aquí es el ángulo que se forma entre beta, perdón, entre Y, entre el peso en y el peso. Entonces, normalmente van a tener que usar esto en planos inclinados. ¿Ya? Yo diría que casi siempre, de hecho. ¿Ok?
Bien, 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 bien. Entonces, bueno. am, quiero ahora saber la magnitud de la fuerza neta ejercida sobre la caja de menor masa, o sea, sobre esta caja de aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, ya, a ver, aquí recuerden que estas fuerzas, en teoría, la magnitud de la fuerza 4,6 es igual a la magnitud de la fuerza de 6 a 4. Es decir, estas cantidades, tanto esta de aquí como esta de acá, son las mismas cantidades. Son las mismas, los mismos números. Entonces, mm, de hecho, miren, de hecho el ejercicio ya está, ya lo hice sin terminar, no me había dado cuenta. Aquí lo que les pide es la magnitud de la fuerza neta. ¿Ya? ¿Qué es la fuerza neta, chicos? La fuerza neta es la suma de las fuerzas. ¿Ya? Y si se dan cuenta, si ustedes suman las fuerzas en X, aquí es igual esto, a masa por aceleración en X. ¿Cuál es la masa de este bloque más pequeño? 4 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración? 3 metros sobre segundos al cuadrado. Si lo multiplico, ¿cuánto me queda? 12 newtons, que es lo que está marcado aquí como respuesta correcta. Es eso nada más. 12 newtons. Esa es la respuesta. Es decir, ustedes deben aplicar esto nada más. Masa por aceleración. Obviamente, la masa del bloque más pequeño por la aceleración con la que se están moviendo ambos bloques. ¿Ya? Esa es la fuerza neta. Es la suma de estas dos fuerzas. De esto con esto. Ahora, obviamente, este ejercicio está fácil porque les pide fuerza neta. Es decir, el resultado de la suma de esto. Pero si ahora les pidiese esta fuerza, por ejemplo, la fuerza de 4 a 6, ahí ya el ejercicio cambia. Porque ahí sí deberían hallar esta fuerza. Ahora, lo que sí puedo notar aquí es que no se podría, porque no me dan el ángulo teta. Me deberían dar un ángulo teta. Por ejemplo, si me dijesen que este ángulo es de 30 grados, ¿no? Entonces aquí yo ya podría despejar, ¿no? Podría decir que la fuerza de 6 a 4 es igual a 12 más 39,2 por seno del ángulo teta, que sería 30 grados. Este es un término, este es otro, ¿no? Y con ese valor puedo regresar acá. Como les dije, estas dos fuerzas son las mismas. Entonces, en vez de poner F64 o F46, lo que voy a poner es el resultado de todo esto, que sería 12 más 39,2 por el seno de 30, ¿no? Menos este término de acá, que es 58,8 por el seno de 30, ¿no? Y esto debe de ser igual a 18, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta y quiero despejar F, que es la fuerza que está aplicando este hombre, ahí ya lo podría hacer. Simplemente estos dos términos que están restando pasan al otro lado a sumar. Entonces el resultado sería 18 más 58,8 seno de 30. Y todo esto que está restando pasa a sumar, ¿no? Y bueno, realmente este menos ingresa, sería menos y menos, entonces acá pasa a sumar. Es decir, sería más 12 menos 39,2, perdón, sí, es más también. Más 39,2 por seno de 30. Y esta sería la fuerza F. Entonces, como les digo, aquí el ejercicio no me pedía hallar esta fuerza F, sino me pedía hallar la fuerza neta que actúa sobre la caja de 4 kilogramos, que es esto, ¿no? 4 por 3, 12. La fuerza neta que actúa sobre la caja de 6 kilogramos, ¿cuál sería? 6 por 3, 18 newtons. Pero en sí no me piden los valores de estas fuerzas, no me piden ni el valor de F, ni el valor de F de 4 a 6, eso no me pide.
Entonces, por eso no es importante profundizar tanto. Si me pidiese, pues, esos valores, este fuera el proceso. Ujú. Entonces, eso, chicos. ¿Alguna pregunta, tal vez? Mm, ya. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más podemos ver? Aparte de esto, mm, miren, este es otro de fuerzas, ¿ya? Y aquí, bueno, les pide, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre para el bloque de la masa M1? Ujú. Miren, aquí, por ejemplo, ustedes tienen que verlo de... A ver, leamos, dice, sobre un plano inclinado se encuentra un bloque de masa M1, ¿ya? Que es el que está aquí. Sobre este bloque descansa un bloque de masa M2, que es el que está acá arriba, ¿no? Que es más pequeño, el cual se encuentra atado a una pared mediante una cuerda ideal, ok. Una cuerda ideal, ya. Una fuerza constante F es aplicada al bloque de la parte inferior, al bloque de F1. Si se conoce que entre todas las superficies en contacto hay fricción, ¿ok? Y que el sistema está en reposo, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M1? Ok. Entonces, primero. Este lo voy a hacer aparte, ¿ya? Para que explicarles bien cómo se hace esto. De hecho, antes les hacían hacer ejercicios con eso. O sea, les ponían esa configuración y les preguntaban cosas así. Hay la aceleración, no sé, el coeficiente de fricción. Ahora solo les piden que haya en el diagrama de cuerpo libre. Es más fácil. A ver, miren, ¿cómo se hace esto? Ustedes primero deben poner el bloque, obviamente M1, y empezamos a analizarlo, ¿no? Bien, entonces este bloque, primero, obviamente va a tener un peso, ¿ok? Siempre deben empezar por ahí, el peso. Tiene un peso que va hacia abajo, peso, 1, ¿ya? Muy bien. Ahora, este peso
Aparte, ¿qué otra fuerza siempre es natural que haya, que exista? Una fuerza normal, ¿no? La fuerza normal, que es la fuerza entre o que es provocada del suelo al bloque, ¿ok? Entonces, de hecho, porque aquí voy a tener más de una fuerza normal, esta fuerza normal la voy a llamar fuerza normal del suelo al bloque, NSB, fuerza del suelo al bloque, que es la fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque, o sea, perpendicular a la dirección del plano. Bien, ¿qué más? Hay una fuerza horizontal que lo está alando, entonces obviamente necesito poner esa fuerza, ¿ya? Esa fuerza F. Y bueno, si aquí asumimos un sistema de referencia inclinado, que deberían de asumirlo, porque obviamente esto está inclinado, entonces esta fuerza F tiene que descomponerse en una fuerza F en X', ¿ya? Y tiene que descomponerse también en una fuerza F en Y', ¿no? Entonces ahí ustedes tienen la fuerza F descompuesta, fuerza F en Y' y fuerza F en X'. ¿Ok? Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otras fuerzas tenemos? Ya, a partir de aquí es donde empiezan a analizarse las fuerzas de rozamiento. Primero, si este bloque, primero analicemos el rozamiento que hay entre el suelo y el bloque. Ya, de hecho, antes de analizar el rozamiento que hay entre el suelo y el bloque, me falta una fuerza más. ¿Qué es la fuerza que ejerce el bloque 2 sobre el bloque uno? ¿Verdad? Porque el bloque 2 está encima del bloque uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este bloque 2 va a ejercer una fuerza normal. ¿Por qué fuerza normal? Porque recuerden que las fuerzas normales se las llama las fuerzas ejercidas entre dos superficies. ¿Ya? Esta es la normal del suelo sobre el bloque. Pero la que voy a escribir ahora va a ser la fuerza normal que ejerce el bloque 2 sobre el bloque uno. Y obviamente va a ser hacia abajo, porque el bloque uno experimenta esa fuerza hacia abajo. Bueno, no hacia abajo, sino en esta dirección así. Bien, ahí sí. Hasta ahí tenemos pues uno, 2, bueno, F se descompone en 2, 3 y 4. Entonces nos faltan ahora sí las de rozamiento. ¿Cómo se analizan las fuerzas de rozamiento aquí? A ver, primero hay que analizar el rozamiento entre el bloque y el suelo. No importa lo que pase entre los dos bloques. Primero analicemos esta superficie. Entre el suelo, qué manera. Entre el suelo y el bloque uno. Entonces, obviamente el suelo, bueno, al aplicarse esta fuerza F hacia la derecha, este bloque uno me dice que todo el sistema está en reposo, es cierto. Pero el bloque uno va a presentar una inclinación a moverse hacia abajo a la derecha. Va como que a presentar ese comportamiento de moverse hacia abajo a la derecha, hacia esa dirección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fuerza de rozamiento va a presentar el sentido contrario, pero en este eje. Es decir, si esto se va a mover en esta dirección, ¿no? En este X' positivo, entonces la fuerza de rozamiento entre el bloque uno y el suelo va a ser en ese sentido contrario. Va a ser en un sentido este, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba a la izquierda. Ya, y ahí, ¿cuál usaríamos? Fuerza de contacto entre el bloque, fuerza de fricción uno, fuerza de fricción 2. Ya, ahí lo que sería es de usar fuerza de fricción uno, me parece que es FC1. Sí, ujú, porque es la fuerza que hay entre ellos dos. Bueno, entre el suelo.
y el bloque uno. Este S no es de suelo, por si acaso. Este S es de estático. Fuerza de rozamiento estático. Porque nos dice que está en reposo. ¿Ya? Ok, perfecto. Bien, ¿qué más? Me falta otra fuerza de fricción porque tenemos otra superficie, que es la superficie entre los dos bloques. La superficie entre el bloque uno y el bloque 2. Esta superficie de aquí. Entonces, para esto es necesario analizar el bloque 2. Ya es necesario analizar el bloque 2. Porque el bloque 2 no voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque 2 por si acaso. Simplemente voy a analizar hacia dónde iría esa fuerza de fricción del bloque 2. El bloque 2 lo están, digamos, como que alando para acá, ¿no? Entonces, digamos que es como que experimenta una fuerza hacia acá. Entonces, eso quiere decir que la fuerza de rozamiento de ese bloque 2 con la superficie del bloque uno va a ir a ver si lo muevo hacia acá, va a ir hacia acá, va a ir hacia acá, ¿ya? Fuerza de rozamiento del bloque 2, ¿ya? Ok, fuerza de rozamiento del bloque 2. Ya, y bueno, finalmente, me falta esta fuerza de contacto entre bloques. Fuerza de contacto entre bloques. Ah, no, ya. Esta fuerza de contacto entre bloques realmente es la fuerza de contacto, pero es esta N, ¿no? Eso no me había dado cuenta. Pensé que era una fuerza de rozamiento también. Es decir, esta N la puedo expresar simplemente como Fc, ¿ya? Que es simplemente el contacto que se establece entre ambos. Que por cierto, en el bloque 2 esa fuerza de contacto iría en dirección contraria, es decir, hacia arriba, ¿no? Y recuerden que son fuerzas de acción y reacción, dirección contraria. Ya, ahora, esta fuerza de rozamiento del bloque 2, a ver, si el bloque uno se mueve hacia abajo, este bloque, ya, está bien, está bien. Entonces, esta fuerza de rozamiento del bloque 2, el bloque uno la va a sentir en la dirección contraria en la que la siente el bloque 2, ¿ya? Repito, si el bloque 2 siente una fuerza de rozamiento que va hacia la derecha, hacia abajo, esa misma fuerza, como están en contacto, se supone que aquí abajo está el bloque uno, ¿ya? Estas fuerzas de rozamiento, cuando están en contacto, también son pares de acción y reacción. Es decir, que si el bloque 2 siente la fuerza hacia abajo, el bloque uno siente la misma fuerza, pero en el sentido contrario, es decir, hacia arriba, ¿ya? Eso es importante, Fs2. Eso es importante, que lo sepan. Cuando tengo dos bloques unidos y el de arriba siente una fuerza de fricción hacia un lado, el de abajo va a sentir la misma fuerza de fricción, pero hacia el otro lado. Entonces, esa fuerza de fricción de S2 la voy a poner hacia este mismo lado izquierdo, hacia arriba. Fs2, ¿ya? Y ahí efectivamente están todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Entonces, si buscamos esto por acá, vamos a ver, no, la uno, a ver, peso, fuerza, eh, creo que es la A, de hecho. Sí, es la A, miren, aquí está, ¿ves? Ahí está, sí, correcto. Es la A. Tiene todas, ¿no? Realmente la fuerza F no la descompone en Y ni en X, solo la pone así. Ahí están las dos fuerzas de rozamiento, Fs1, Fs2, la fuerza normal hacia arriba y la fuerza de contacto que va hacia abajo. Y el peso, obviamente, que aquí lo pone como masa 1 por gravedad.
Esta de acá le falta la fuerza de rozamiento de S1 aquí. Aquí está en la dirección contraria, esta no es. Aquí le falta la fuerza de S2. Aquí le falta, bueno, la fuerza de contacto está mal puesta. Y acá, falta obviamente la fuerza de contacto. Entonces ninguna de estas es. Solo la A, que tiene todo, ¿no? Así es, chicos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo sería el diagrama de cuerpo libre para un objeto, ¿no? Ahora, aquí una parte importante es que si en algún momento les toca resolver algo así, por si acaso, recuerden que aquí tienen que ser cuidadosos porque, por ejemplo, la fuerza de rozamiento S1 es la fuerza de rozamiento fuerza de rozamiento estática entre el bloque y el suelo, mientras que Fs2 es la fuerza de rozamiento estática entre el bloque 1 y el bloque 2. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las fórmulas para hallarlas van a ser diferentes. La fuerza de rozamiento entre el bloque y el suelo, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la normal entre el bloque y el suelo. Bueno, por el coeficiente que hay entre el bloque y el suelo. Ahí ya habría que ver cuál es, pero esto es un dato que igual se los dan. Y esta fuerza de rozamiento de acá va a ser igual a la normal que existe entre el bloque 1 y el bloque 2 por el coeficiente de rozamiento que existe entre ambos bloques, ¿no? Que eso obviamente también es algo que se los deben dar. Ahora, estas dos partes de las que no deben confundirse, porque la normal entre el suelo y el bloque, o entre el bloque y el suelo, es la que siempre ponemos, que es esta, NSB. Por eso aquí yo le puse fuerza normal entre el suelo y el bloque. Es la fuerza que experimenta el bloque, el bloque 1 ejercida por el suelo. Mientras que la fuerza normal entre el bloque 1 y el bloque 2, esa fuerza normal, en cambio, sería esta fuerza de contacto de aquí. ¿Ya? Porque esta fuerza de contacto es la fuerza que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1. ¿Ok? Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Son dos fuerzas normales diferentes, no es la misma. ¿Ya? Para hallar esta fuerza, perdón, estas fuerzas de rozamiento. Ok, bien. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, si han escrito algo aquí. em, bueno, esto ya lo había visto acá. Bien, bueno, igual les recomiendo que sigan viendo ese documento